Bienvenidos a esta emisión de Descubre la Verdad, donde exploramos el contexto histórico, cultural y gramatical de las escrituras con profundidad, claridad y corazón. Visita nuestra página web www.catigomsf.com.mx. Hoy te invitamos a sumergirte en un tema que estamos seguros transformará tu manera de leer la Biblia y vivir la fe. Hoy vamos a buscar en la Escritura la definición del perdón. Estimo, y es mi observación personal, que el 90% de los problemas interpersonales se relacionan con la amargura. A todos nos han herido, traicionado, engañado, difamado, ofendido y maltratado. Y puedo seguir con la lista porque si vives, trabajas o convives con humanos, tarde o temprano vas a salir raspado. Existen múltiples estudios que constatan que no perdonar genera un aumento de la actividad fisiológica, lo que aumenta la probabilidad de desarrollar síntomas físicos y psicológicos, entre ellos una respuesta cardiovascular, cambios en tasa cardíaca y presión arterial, tensión muscular facial y respuesta electrodermal, estrés, efectos en el cortisol o colesterol total y reactividad autonómica, sistema inmune, puede aumentar la probabilidad de dolor crónico, abuso de sustancias, daño cerebral, traumático o cáncer. Y en la salud mental, los efectos de la falta del perdón son ansiedad, depresión, neuroticismo y estrés percibido. El proceso de restauración del alma empieza con el perdón y no es opcional. Si te amas, y sé que lo haces porque te bañas y te peinas cuando tienes hambre, te das de comer y cuando estás enfermo vas al doctor, entonces no tienes opción. Tienes que perdonar. El problema es que la mayoría de las personas no sabe cómo se hace. Yeshua, nuestro Salvador, enseñó a sus discípulos que para que Dios perdonara sus pecados, ellos debían aprender a perdonar a otros. Esto no es hacer obras para alcanzar salvación, es simplemente el resultado de la salvación. Quien no perdona no ha conocido a Dios. En Mateo 6, 14, 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pedro un día le preguntó al Señor cuántas veces era lo correcto perdonar a otros. Y dijo, Maestro, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Ahora aquí hay algo importante. Conocer la razón del número que ofreció Pedro. Él dijo, 7 me parece un buen número, Señor. ¿A ti qué te parece? En la tradición rabínica se había establecido que perdonar 3 veces era suficiente. Está registrado en el Talmud que ese era el pensamiento hasta el día de hoy de cuántas veces es justo perdonar. En la sección Yoma 87a 13 dice, el rabino Yosei Bar Hanina dijo, cualquiera que pida perdón a su amigo no debe pedir más de 3 veces, como se dice, por favor, perdone la transgresión de sus hermanos y su pecado, porque, y ahora por favor perdone. El versículo usa la palabra por favor 3 veces, lo que muestra que uno no necesita pedir más de 3 veces, después de lo cual el amigo insultado debe apaciguarse y perdonar. Pedro, considerando esto, pensó, si los maestros de la ley dicen que 3 veces es lo máximo que debemos perdonar, entonces si yo quiero ser más justo, digamos que el doble más 1 debería ser suficiente. Y la respuesta del maestro fue, Yeshua le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, Mateo 18, 22. Esto podría ser interpretado como 70 por 7, es decir, 490 veces, que son bastantes, o 7 a la 70ª potencia, que es un número imposible de contar. Antes de entender por qué esta respuesta del Mesías, que además está en el mismo pasaje, quisiera explicar lo que no es el perdón. Perdonar no significa olvidar la ofensa. Sería maravilloso que fuera tan sencillo borrar de nuestras memorias el pasado. Pero la verdad es que después de perdonar se requiere tiempo para que los recuerdos se desvanezcan o dejen de doler. Tampoco significa permitir que nos sigan ofendiendo. El mismo Yeshua dijo que si el otro no se arrepentía de su pecado, necesitábamos llamarlo a cuentas. Perdonar a alguien y reconciliarse son cosas diferentes. No tienes que tolerar que pequen o abusen de ti, pero no debes guardar rencor. En Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y lo dice en el versículo 16, mas si no te oyere, toma un contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia.
y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Para que haya reconciliación se requiere de ambas partes, pero para perdonar solo se requiere la decisión del más prudente. Por cierto que el hebraísmo atar y desatar está en el contexto de perdonar. Yeshua dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Escucho cristianos que atan y desatan cosas. Obviamente no entienden lo que el maestro estaba diciendo a Pedro. Atar y desatar es una frase que Yeshua usa más de una vez y si revisamos cuándo lo hace podemos armonizar este semitismo en particular. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma un contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Si estudiamos la Biblia en contexto, entenderemos que aquí Yeshua se refiere a pecados. Esto es confirmando cuando leemos lo que escribe Juan. En Juan 20:23 dice, a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. ¿Cómo aplicamos estos versículos? ¿Podemos nosotros los creyentes, los pastores, los ministros, los sacerdotes ir por ahí perdonando pecados a la gente? Nosotros solamente podemos declarar lo que la Biblia dice sobre aquellos que se arrepienten y se apartan de su pecado. A quienes se arrepienten se les declara perdonados o desatada su culpa, libre de culpa. A quien no se arrepiente se le declara no perdonado, por lo tanto atado, como pecador, como gentil o publicano. El contexto es la disciplina y la corrección en la congregación, y por supuesto este pasaje no sustenta ninguna doctrina que promueva andar por la vida atando y desatando demonios. Atar y desatar es un hebraísmo que tiene que ver con autoridad, pero esta autoridad está sustentada en la instrucción de Dios, porque nadie puede quitarle o añadirle nada a la Escritura, o estaría incurriendo en pecado. En Deuteronomio 4:2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os ordené. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase que hagáis en la tierra a la cual pasáis vosotros para heredarla. Y luego dice Deuteronomio 6:2, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. En Apocalipsis 22:19 dice, y si alguno disminuyere de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Cuando reprendemos a alguien lo hacemos bajo la autoridad de la palabra de Dios, no en nuestras opiniones o reglamentos personales. La ley nos dice lo que es pecado, dice Romanos 7:7. Cuando el maestro le dice a Pedro que él tiene las llaves del reino, no le está dando las llaves de la puerta del cielo. Necesitamos armonizar esta frase con el resto de la Escritura. Si buscamos, vamos a encontrar un tesoro. En Apocalipsis 3:7 dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En Amós 9:11 dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David caído, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. En Hechos 15:16 dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que estaba caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Y luego dice el versículo 18, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Lo que el Señor le está diciendo a Pedro no es que ahora él puede inventar leyes nuevas o cambiar las establecidas por Dios, o perdonar pecados de otros, o atar al diablo. Él está diciendo que él, junto con las otras piedras pequeñas,
van a reconstruir sobre la roca que es Él, su congregación, su rebaño, y que en la autoridad de la palabra deben declarar lo que es pecado y declarar liberado al arrepentido. Ahora, con este contexto en mente, vamos a la siguiente sección de Mateo 18 y aquí vamos a descubrir lo que es el perdón. En hebreo, perdón se dice salaj y se puede traducir como perdonar, pero también como rociar, porque está siempre asociado al sacrificio. Después de un sacrificio expiatorio, la persona sabía que estaba librada su vida. También esta palabra puede traducirse como ser clemente, pero todavía queda muy abstracto para nosotros entender cómo se practica el perdón. Así que vayamos a la explicación concreta que nos regaló nuestro Mesías en este capítulo 18 de Mateo. Dice así, en el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Para entender esta parábola es importante definir a los personajes. Primero, ¿quién es el rey? La respuesta obvia es Dios, Elohim, el creador. ¿Quién es el primer deudor, el que debía mucho? La respuesta debe ser yo. Ahora, hay un segundo deudor. ¿Quién es este segundo deudor? La historia cuenta que este hombre se encontró con un siervo como él. Y entonces, cuando se lo encontró, este siervo le debía 100 denarios. Un denario es el salario de un día. Y este debía 100 días de trabajo. No es una deuda extravagante, es posible de pagar. Pero entonces cuando le vio, le tomó por el cuello y le dijo, págame lo que me debes. Y este hombre le suplicaba, yo te pagaré, tenme paciencia, yo te pagaré. Y entonces lo arrojó en la prisión y lo dejó allí. Cuando el resto de los compañeros, también consiervos, se dieron cuenta de lo que había pasado, se entristecieron y fueron a hablar con el Señor. Y entonces le dijeron lo que había pasado. Y la respuesta del Señor fue mandar traer a este siervo malvado. Le dijo, toda esta deuda te perdoné y tú no pudiste hacer lo mismo. Ahora te voy a enviar a la prisión y en la cárcel vas a pagar porque vas a ser entregado a los verdugos. Si la respuesta es yo soy el primer perdonado, yo soy el primer deudor, ¿quién es el segundo deudor? Pues nuestro prójimo, cualquier persona cercana a nosotros que nos ofende, que nos lastima, traiciona o nos debe algo. Lo siguiente que debemos analizar en este pasaje es hacer cuentas. ¿Cuánto debía el primer deudor? Dice el texto que le debía al rey 10,000 talentos. Un talento equivalía a casi 34 kilogramos de plata o 34 vagones de tren llenos de plata. Esto es una deuda impagable, no hay forma de pagar. Ni en 100 vidas esta deuda inmensa. Estaba destinado a convertirse él y toda su familia en esclavos para siempre. Y luego en esta historia dice que salió aquel siervo y halló a su consiervo que le debía 100 denarios. Y lo aseaba y lo ahogaba y le decía, págame lo que me debes. No quiso perdonarlo y entonces fue entregado a su señor, quien lo envió a prisión. 100 denarios, como te decía, es el salario de 100 días. 100 días de trabajo es una deuda pagable. El rey le había perdonado al primer siervo toda la deuda. ¿Qué significa esto? Que el rey asumió la pérdida de la deuda de este siervo porque tuvo compasión. No había cómo le pudiera pagar y esto implicó para el rey quedarse sin una fortuna. Lo primero que tenemos que saber es que perdonar conlleva sacrificio. Que alguien sea perdonado no supone que no haya quebranto. El perdón es doloroso, si queremos hasta injusto, porque aunque en la ecuación uno sale beneficiado al final, el ofendido tiene que asumir el daño. Si yo tengo un jarrón chino de la dinastía Ming en mi casa que vale una fortuna y uno de mis hijos jugando lo rompe, yo puedo perdonar a mi hijo, pero nunca más recuperaré el valor del objeto perdido. Cuando el Padre Eterno envió a su Hijo a tomar nuestro lugar en la cruz, lo que hizo fue cubrir nuestra falta. La sangre de Yeshua oculta la falta de la misma manera como la piel del cordero cubrió la desnudez del pecado de Adán y Eva en Génesis 3.
Que su perdón haya sido un regalo para nosotros no significa que no haya implicado una gran pérdida para Él, un gran sacrificio y uno muy doloroso. Nuestra deuda era impagable, no había forma de cubrirla por nuestros medios. Por eso fue necesario que un inocente tomara nuestro lugar y pagara nuestra deuda, equivalente a toda nuestra vida. Esto es lo que significa perdonar. A veces tenemos la idea de que perdonar es olvidar. Y yo no me he encontrado el botón de borrar. Perdonar tampoco es dejar de sentir. Quizás llegue el punto en el que ya no sintamos dolor, pero no implica que debemos dejar de sentir. Y el concepto de que el tiempo lo cura todo es una mentira. Conozco personas amargadas de 85 años sufriendo por las heridas de su infancia. Así que el tiempo no cura nada, por lo general lo empeora. Cuando el gran yo soy envió a Yeshua a morir en la cruz, Él tomó nuestro lugar. Él asumió nuestra deuda y la pagó por completo en el madero. Para Él, el costo fue muy alto. Recibir el perdón de nuestros pecados es un regalo para nosotros, pero nuestra deuda era impagable, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 3:23 y 6:23. Nosotros merecíamos morir y estar separados del Creador eternamente. Yeshua se entregó como sustituto. Si mi deuda hubieran sido 15 años de prisión, habiendo cumplido mi sentencia, mi culpa estaría saldada y saldría justificada, y no tendría nada más que hacer. Pero mi condena era la muerte. No hay forma de pagar mi deuda más que muriendo. El mismo juez que hizo la ley, quien emitió el juicio, que me encontró culpable, que dictó la sentencia, se bajó del estrado y tomó mi lugar. Eso es amor, eso es perdón. Yeshua espera que nosotros perdonemos a los demás sus pecados contra nosotros, así como Él ha perdonado los nuestros. La parábola dice que el rey fue movido a misericordia. Cuando se habla de la misericordia de Yahweh, se refiere al perdón que el Todopoderoso otorga como resultado del arrepentimiento sincero. El recibir el perdón del Padre implica que demos la espalda al pecado y cambiemos la dirección de nuestras vidas y escojamos vivir de acuerdo a su palabra. Para poder recibir el perdón, debemos saber cuál ha sido nuestra transgresión. ¿Y cómo sabemos qué es eso? La Escritura nos dice, el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. El perdón no es un sentimiento, es una decisión voluntaria de cancelar la deuda de los que nos deben. No significa que los autorizamos para seguir lastimándonos, pero implica la decisión de no permitirles seguir ocupando nuestra mente y corazón para amargarnos. Ahora, ¿qué sucede si decido no perdonar a mi hermano, a mi prójimo, al que es como yo, que peca contra mí? Si decido retenerle la deuda y no cancelársela. Mateo 18:32 dice, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, ¿toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La falta de perdón, como cuenta la historia en Mateo 18, se convierte en nuestro verdugo, quien nos va a hacer pagar nuestras propias deudas. La amargura se encargará de torturarnos hasta que paguemos todo. El perdón requiere de amor propio para librarnos de los verdugos que nos atormentan. El que se ama perdona. Es una oportunidad de ser libres de la prisión en la que nosotros mismos nos hemos metido. El perdón no es para el agresor, es para nosotros. Quizá al otro no le importa siquiera pedirnos perdón, pero nosotros podemos beneficiarnos de cancelar esa deuda. Así que en pocas palabras, lo que significa el perdón de acuerdo a esta historia es cancelar la deuda. Eso implica no cobrarle al otro lo que de hecho no puede pagar, porque no hay forma de regresar en el tiempo y deshacer lo que hizo. Perdonar implica no buscar venganza. También debes saber que el perdón no es garantía de reconciliación. Si el suceso que te hirió incluye a alguien con quien tenías una relación que valorabas, el perdón puede llevarte a la reconciliación, pero este no siempre es el caso. La reconciliación puede ser imposible si la persona que te ofendió ha muerto o no quiere comunicarse contigo o no se arrepiente de lo que hizo. En otros casos, la reconciliación puede no ser apropiada cuando alguien que puede seguir dañando tu vida o ponerla en peligro quiere seguir en ella.
pero perdonar es posible, aunque la reconciliación no lo sea. Muchas personas perdonan esperando que el ofensor cambie, pero debes saber que conseguir que otra persona cambie sus acciones, comportamientos o palabras no es la idea cuando perdonamos. Piensa en el perdón más desde el punto de vista de cómo puede cambiar tu vida, al traerte paz, sanidad espiritual y libertad de la esclavitud de la amargura. Perdonar puede quitar el poder que la otra persona sigue teniendo en tu vida para dañarte. Finalmente, ¿qué pasa si soy yo quien necesita ser perdonado? Quizá hoy te das cuenta que tienes una deuda enorme con Dios porque quebrantaste su ley y pecado es transgresión de la ley de Dios, de sus instrucciones. Yeshua dijo: Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El primer paso para recibir el perdón de Dios es el arrepentimiento. En hebreo se dice teshuvah, y esto significa volver a Dios. Y esto es dejar de hacer lo que estábamos haciendo para regresar a su senda. El arrepentimiento no es tristeza por los pecados solamente, o solo remordimiento. El apóstol Pablo nos enseña que la tristeza por la causa de los pecados no es arrepentimiento, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, 2 Corintios 7:10. La tristeza solamente no es el arrepentimiento, sino que la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. Hacer frutos dignos de arrepentimiento implica reconocer nuestro pecado delante de Dios para comenzar a vivir de acuerdo a sus instrucciones, para empezar a vivir de tal manera que deseamos reconciliarnos con los demás. Y aquí hay un concepto que quizá te sorprenda. Paz en hebreo se dice shalom. Este pronombre proviene de la raíz shalom, que significa restaurar o restituir. Restituir es dar lo necesario, proveer a alguien o completar su vacío. Cuando alguien verdaderamente se arrepiente, una de las cosas que aprende a hacer es restituir. Si le debes a alguien, le pagas. La instrucción en la Biblia, ojo por ojo, diente por diente, no era una ley de venganza, sino de restitución. Si yo te saqué el ojo, ahora soy tus ojos. Si yo te herí gravemente, ahora soy tus manos o tus pies. Tengo un video sobre este tema si te interesa estudiar más sobre este asunto. Pero tener paz o estar en paz con los demás no es ausencia de guerra o conflicto. Estar en shalom es que no te falte nada o que al otro no le falte nada. Y si tú tienes la paz de Dios, su shalom, entonces te conviertes en pacificador. En Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si de verdad te sientes arrepentido de algo que dijiste o hiciste, ve y admítelo ante la persona que has dañado. Habla de tu tristeza y de tu deseo de arrepentimiento sincero y pide perdón sin dar excusas. Tú puedes venir y decirme: lamento que te robé el lápiz, y yo puedo decirte: lo lamentas, pero no me regresaste el lápiz. Tu disculpa no vale nada. Yo te perdono y te cancelo la deuda, pero sigues siendo responsable de tus actos. Para que haya reconciliación es necesario que haya arrepentimiento, y eso incluye remordimiento, pero también restitución. Devuelve el lápiz. Dios decidió cancelarnos nuestra deuda en la cruz, pero para recibir el beneficio de su perdón, para estar reconciliados con Él, es necesario volvernos a sus caminos. Y esto implica creer y vivir de acuerdo a las reglas de su casa. Recuerda que no puedes forzar a nadie a que te perdone. Los otros necesitan llegar a esta etapa del perdón cuando estén listos. Pase lo que pase, comprométete a tratar a otros con compasión, empatía y respeto. En la oración modelo que conocemos como el Padre Nuestro, Yeshua nos enseñó a orar. Pero hay 2 secciones de esta oración que están asociadas al perdón. Dice Mateo 6:14-15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Quien ha creído, quien ha recibido y entendido el perdón de Dios, no tiene más remedio que convertirse en un perdonador. Si no puedes perdonar a tu prójimo sus faltas, no has nacido de nuevo, porque debería ser una respuesta natural del que se sabe libre de deudas. La falta de perdón es evidencia de falta de fe. Si no puedes perdonar es porque no has conocido a Dios y necesitas empezar por allí. Recuerda, no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia. Léela por ti mismo. Shalom.